Bueno, hoy vamos a entrar a la sexta unidad, la cual vamos a ver el control judicial privativo de los actos y resoluciones de la administración pública. Hoy vamos a ver lo que es el control penal, su antejuicio, su proceso penal y la prescripción de la responsabilidad. Entonces, pues ese tema le quedó a Madeline para que ella no lo exponga. Entonces, iniciemos, Madeline. Muy bien, buenas noches a todos. Hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es el control penal y todo lo que abarca dicho tema. Para iniciar, una pequeña definición que me costó encontrar. Y la definición dice que el control penal es un subconjunto de control social del que difiere por sus fines prevención o reprensión del delito y por los medios que desarrolla, medidas de seguridad, penas, etcétera. El control penal, pues en sí es un control que se le da ya sea a un delincuente o a algún funcionario que cometa alguna falta o algún delito. Uno de los objetivos principales es pues, dar cumplimiento a las leyes que regula el, el medio jurídico que se establece en Guatemala. Una de las preguntas que nos podemos hacer es que si será que este control penal eh, está generando un buen resultado o está perjudicando en cierto punto. Pues ha evolucionado mucho en la actualidad. Sin embargo, este control pues no se da el cumplimiento a cabalidad, pues hay algunos factores que han impedido que se cumpla el objetivo principal de este control. La siguiente diapositiva, licenciada, disculpa. Em, Uno de los principales objetivos que cumple este control penal es el antejuicio. Y el antejuicio, pues, si nos preguntamos a qué entidad se presenta, pues se presenta a la Corte Suprema de Justicia. A ellos les corresponde conocer de los procesos para deducir la responsabilidad a los funcionarios públicos en los casos determinados por la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Procesal Penal. Un concepto del antejuicio es que es un procedimiento especial que constituye básicamente una condición de procesalidad, pues determina el ejercicio de la acción penal en los casos de delitos que afectan a ciertas autoridades, a quienes se les imputa su comisión. Presenta un carácter especial que privilegia a funcionarios taxativamente designados por la Constitución de la República, artículo 239, pues se requiere que exista una determinada autorización o permiso por parte de ciertas autoridades o cuerpos institucionales previo al ejercicio de la acción penal. Es decir, que el antejuicio es un privilegio, en cierto punto, de que se les da a los funcionarios públicos, pues es como una fase previa que se debe cumplir antes de que se vaya a alguna acción penal y se pueda aplicar alguna sentencia. La siguiente diapositiva, licenciada. El procedimiento del antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia. Este se presenta por medio de una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, eventual la práctica de una investigación sobre los hechos denunciados, es decir, de que este ente se debe encargar de realizar las investigaciones correspondientes para, para que se compruebe si realmente existe algún hecho delictivo.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre si da lugar o no a la formación de causa contra el funcionario imputado y la instrucción y decisión de la causa en el supuesto en el que se resuelve para ver si da lugar al antejuicio. Todos estos requisitos los debe cumplir para que se pueda realizar este antejuicio y pues llevar a otra fase si en determinado caso pues se comprueba de que sí existe un hecho delictivo. Siguiente diapositiva. Los requisitos que debe cumplir el antejuicio es la denuncia que debe formularse por escrito. Esta se acompaña por documentos y cualquier otro elemento de juicio que abren en el poder del solicitante para fundar la procedencia de la misma. La Corte Suprema de Justicia procederá a su examen, es decir, a evaluar esta denuncia y si cumple los requisitos legales para ello, la admitirá al trámite. En otro caso, la rechazará de plano. Verbigracia cuando se refiere a un funcionario público que por el cargo que desempeñe carezca de privilegio del aforamiento o cuando el antejuicio le corresponda resolverlo a la Asamblea Legislativa. Siguiente diapositiva. Otra de los elementos que caben en el control penal es el proceso penal. Creo que todos estamos un poco más familiarizados con este tema. Y pues en sí el proceso, según el diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de fases sucesivas de una operación. Asimismo, se podría definir como la serie de pasos necesarios para avanzar a un fin. Pero en sí el proceso penal, este consiste en que se aplique la acción o se verifique, ¿verdad? La acción de un individuo. Si esta va en contra de la legislación, se va a sancionar ya sea con una sentencia que determine el juez o se quede libre sin ninguna sanción. La naturaleza jurídica del derecho procesal penal es que es un derecho público. Y pues el principal objetivo es de que prevalezcan los intereses los intereses públicos sobre el interés particular. Es decir, de que siempre va a importar o va a ser necesario de que se cumpla lo que la ley determina a lo que los particulares quieran. También existen teorías que pretenden explicar la naturaleza jurídica del proceso penal. Una de ellas es la teoría de la situación jurídica, que establece que el proceso penal tiene su origen en las partes sin darle importancia a la participación del juez. Y la segunda teoría es que la relación jurídica que establece que existe una relación de derecho público en el que intervienen las partes y el órgano jurisdiccional en la que existen derechos y obligaciones plenamente establecidos y que para su existencia necesita de los siguientes presupuestos procesales: la comisión del delito, la existencia de un órgano jurisdiccional y la participación de los sujetos procesales. Esta es la teoría que se aplica en Guatemala, porque para que se pueda determinar de que sí existe un delito, tiene que haberse cometido este delito, debe existir un órgano jurisdiccional, es decir, un juez competente que conozca de esto, y la participación de los sujetos procesales, es decir, los individuos que formaron parte o que cometieron el delito. La siguiente diapositiva, licenciada, disculpe. El fin y el objeto No del era proceso o me fui más a penal. fin ahí, ¿verdad? Ahí sí, gracias, licenciada. Se puede establecer que en el artículo 5 del Código Procesal Penal
pero uno de los fines se pueden decir de que se pueden dar de forma inmediata y de forma mediata. El proceso penal en la forma inmediata, tiene por objeto la averiguación, determinación y valoración de los hechos penalmente relevantes, el establecimiento mediante la sentencia de la participación del sindicato, la determinación de su responsabilidad y la pena que corresponde a su ejecución. De forma inmediata pretende que la correcta aplicación de las normas jurídicas para lograr el fin supremo de justicia y paz social que define el proceso penal como un mecanismo moderno de redefinición de conflictos que permite salidas distintas a la pena para restaurar la tutela de bienes jurídicos en determinados casos y así lograr una convivencia pacífica en la sociedad. Siguiente diapositiva, licenciada. Los principios que fundamentan el proceso penal son los siguientes. El principio de inocencia, el cual pues se encuentra regulado en el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala y establece que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El siguiente es favor rey, como normalmente nosotros lo conocemos, que es indubio pro reo. Este, pues, es consecuencia del principio de inocencia y establece que en caso que exista duda en cuanto a la certeza de la culpabilidad del procesado, el juez debe tomar una decisión a favor de este. También está el principio del debido proceso, que este está regulado en el artículo 4 del Código Procesal Penal, el cual establece que nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medidas de seguridad y corrección, sino en sentencia firme obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal y a las normas de la Constitución. También está el principio de celeridad, el de sencillez, el de eficacia, concordia, de desjudicialización, de equilibrio social, principio de favor libertatis y principio de reparación civil. Estos pues solo se los menciono así porque creo que algunos ya los hemos conocido, ¿verdad? Pero uno de los que a mí perdón, licenciada, aún no adelante. Bueno. Uno de los que a mí me llamaron la atención fue el favor rey, porque este pues nosotros solo lo conocíamos, o en mi caso solo lo conocía como indubio pro reo, ¿verdad? Pero este pues como sabemos es que beneficia al reo la decisión o sea, cualquier decisión que se tome debe beneficiar al reo. Y otro de los que me llamó la atención también fue el de desjudicialización, que ya que este cuenta con algunas características importantes o presupuestos, que es el criterio de oportunidad, conversión, suspensión condicional de la persecución penal y el procedimiento abreviado. También el de la reparación digna, que este, pues, nosotros lo conocemos como reparación digna y acá se establece como principio de reparación civil, que este, pues, la finalidad es de reparar los daños y perjuicios causados a la sociedad o a una persona individual. Ahora sí, la siguiente diapositiva, licenciada. Gracias. También están los principios procesales específicos, el cual son el principio de legalidad, que está regulado en el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, que establece que no se podrá imponer pena alguna si la ley no lo hubiere fijado con anterioridad. El principio de oficialidad, que este se refiere a la posibilidad de los órganos oficiales de impulsar el proceso penal en las etapas procesales que la ley lo permite. El principio de inmediación, el cual surge como consecuencia de la lógica de la vigencia del principio de oralidad. Y está el principio de concentración, el cual pues debe llevarse a cabo en el menor número de diligencias procesales posibles. Está el principio
de contradicción, el cual está establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, el cual dice que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en el proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. También está el principio de oralidad, el cual, pues, como la palabra lo dice, ¿verdad? Que este debe ser oral y, pues, permite la inmediación entre las partes, es decir, que este permite que las partes transmitan a viva voz los hechos que constan y llevan a cabo las diligencias necesarias para que el juicio penal se lleve a cabo. El principio de publicidad, su objetivo principal es demostrar que el proceso penal se realiza en forma justa y legal. Siguiente diapositiva, licenciada. Las etapas del proceso se encuentra la etapa preparatoria, en las cuales se debe presentar la denuncia, la querella, la prevención policial o el conocimiento de oficio. También está la etapa intermedia, en la cual pues se debe evaluar si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. La etapa del juicio, que es considerada la principal del proceso, ya que en ella se produce el encuentro de todos los sujetos procesales. Y pues ya en esta etapa es donde se da la oportunidad para que cada una de las partes se exponga a los requerimientos que sean necesarios para que se lleve a cabo. También está la preparación del debate, la cual pues es el inicio de todo el proceso. Y pues en este el tribunal de sentencia o juez unipersonal es quien lo conoce. Y este puede ordenar la acumulación de oficio, es decir, que puede ver más casos que vayan aunados al mismo delito que se esté conociendo. La siguiente diapositiva, licenciada. En el debate, pues como todos sabemos, el debate es donde se realiza toda la función o toda la ejecución del proceso penal. Este pues cuenta con la deliberación y la sentencia, que este podrá hacerse por medio del secretario, y durante la deliberación el tribunal o juez estima necesario que se reciban nuevas pruebas, pueden presentarse y estas se van a presentar en el debate. La etapa de las impugnaciones, que pretende otorgar a las partes procesales las formas en que puede oponerse a las resoluciones judiciales. En las impugnaciones se conocen los recursos: el recurso de reposición, de apelación, de queja, apelación especial, casación, revisión, etapa de ejecución penal. En la etapa de ejecución penal, pues este es un conjunto de actos que se deben realizar y pues es donde que se cumple el carácter procesal, que debe contar con jurisdiccionalmente para que se dé cumplimiento a lo que establece el Código Procesal Penal. Siguiente, licenciada. Otra de las partes importantes que cumple el control penal es la prescripción de responsabilidad. Este pues lo encontramos regulado en el artículo 110, el cual dice prescripción de la pena. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben por el transcurso de un tiempo doble de la pena fijada sin que pueda exceder de 30 años. Esta prescripción empezará a contarse desde la fecha que la sentencia quede firme o desde el día del quebrantamiento de la condena. En este se puede dar la jurisprudencia, en el cual el Tribunal Supremo considera que la prescripción puede ser alegada en cualquier momento procesal
y que a efecto del cómputo de plazo hay que partir de la infracción impuesta a la condena y no de la mantenida por la acusación. Pero, ¿cuándo prescribe la responsabilidad penal en Guatemala? En la siguiente diapositiva, licenciada. La responsabilidad prescribe cuando, primero, a los 25 años, cuando corresponde la pena de muerte. Segundo, por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en la tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Pero como sabemos, en Guatemala, pues la pena de muerte no se encuentra vigente y por los derechos humanos que protege al individuo. En cuanto a la persecución de la pena, también es causa de extinción de la responsabilidad penal a partir del momento en que es impuesta la pena y normalmente empieza a correr desde el momento en que se notifica formalmente, es decir, que esté firme sin que exista recurso alguno pendiente y que se interrumpe con la comisión de un nuevo delito. En consecuencia, el sujeto tiene que responder de su responsabilidad y por el nuevo delito con el cual se interrumpió la prescripción y también por el delito cometido. Es decir, de que si este beneficio que tiene el reo puede extinguirse si este no comete algún otro delito, ¿verdad? Pero si este comete otro delito, entonces se le va a juzgar por el que ya se le estaba, por el que ya se estaba conociendo y por el nuevo. Entonces este tiende a que se le aumente la pena que se le pudo haber puesto, entonces este tiende a que aumente en los años. La siguiente diapositiva, licenciada. El sistema de aplicación de la prescripción. Al estudiar los sistemas de prescripción de la pena, nos referimos a sus formas y así tenemos que autores y legislaciones se refieren a la acción y a la pena, es decir, al fondo y a la forma, que sea lo que se aplique a la que se refiera, darán un pronunciamiento trascendental que se relaciona indiscutiblemente con la inocencia de la persona. El sistema de aplicación, pues, muchas veces ha impedido que se dé la efectividad necesaria en el proceso penal. Pero la prescripción en sí es la extinción del delito que determina la acción que esta se da por medio del Estado, la administración de justicia o de los particulares cuando se trata de delitos privados para perseguir al delincuente y comprobar su participación en el hecho punible. El delito pues no prescribe, sino como hecho alguno, sino que la acción de él nace como prescribe las acciones jurídicas y los derechos. ¿Qué quiere decir esto? De que el delito es el que causa que se violen los derechos y también esto provoca que las acciones jurídicas se den o se activen para que se pueda dar un cumplimiento a la legislación guatemalteca. Solamente esto era lo que les quería compartir y gracias por su atención. Yo tengo dos preguntas para usted. Dígame. Primero, ¿qué aprendió del tema, Mal? Bueno. En forma general, si usted quiere. Pues es bastante importante conocer más a profundidad de estos temas, ¿verdad? Porque para no ir tan lejos, en lo personal me costó bastante encontrar una definición de lo que es el control penal, porque en sí en Guatemala pues sí se sabe que existe este control, pero lamentablemente se ha tergiversado el objetivo de este control penal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es el antejuicio. Este es uno de los temas que sí hemos escuchado. Sí, esa Sin era la embargo, otra pregunta para usted.
¿qué es el antejuicio para usted? Pues para mí es como una etapa previa, como se podría decir que es una protección que se le da al funcionario público. Entonces, en el antejuicio se da como una oportunidad para que se pueda reivindicar, se podría decir, o se pueda investigar si realmente existe algún delito. Entonces, como el funcionario público cuenta con más beneficios, en este caso podemos hacer mención de la inmunidad. Entonces, no se puede llevar a un juez o a un juzgado competente de una vez al funcionario, sino que este pues debe ser investigado antes para poder determinar si existe un delito y entonces ya ahí pues ya se hace de conocimiento del Ministerio Público. Usted me escribió que no encontraba la definición de control penal y yo en lo que estuve buscando para estudiar, porque está también el libro en PDF que ustedes tienen y no está, pero yo en conclusión que le dije a usted en cuanto al control penal es porque usted nos dio en una forma general todos los requisitos que se lleva a un proceso penal, o sea, un juicio, un debate. Un debate cuando ya está detenido prácticamente la persona sindicada de un delito, que se va a iniciar el proceso, el Ministerio Público va a hacer las investigaciones, el querellante adhesivo, el sindicado, el defensor en forma general. O sea, nos dio el proceso penal de un sindicado, de un delito tipificado en el Código Penal. Pero no partamos de que nosotros estamos dentro de la administración pública, estamos estudiando parte del derecho administrativo y y estamos en derecho procesal administrativo, pero nosotros también tenemos que estar y enfocarnos de que nosotros somos depositarios de la confianza del pueblo, porque el pueblo reside, la soberanía está en el pueblo. Y el pueblo elige a sus gobernantes para que puedan representarnos y prestarnos los servicios. Pero estamos depositando la confianza en un funcionario o empleado público. Llámese alcalde, llámese magistrado, llámese presidente de la República. Ellos son funcionarios públicos en los cuales nosotros depositamos nuestra confianza, pero también tienen que ser controlados, fiscalizados para que así también tengan un control penal sobre los delitos que se puedan cometer. Porque, por ejemplo, si vamos a los delitos que comete un funcionario público, por ejemplo, delito de cohecho. ¿Quiere apague su cámara, madre? Y ayúdenme a buscar en el Código Penal el artículo 439. ¿Y qué dice el artículo 439? Delito de cohecho. ¿Y qué es el delito de cohecho? Dice que es el agente o empleado público que solicitare o recibiere por sí o por persona intermedia dádiva, quiere decir dinero, o presentes, o puede ser algún tipo de regalo, no solo dinero, sino que al tipo de un regalo, un carro, un bien inmueble, o aceptare ofrecimientos o promesas por realizar un acto que debiera practicar, ser sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 100 a 3,000 quetzales, cuando el funcionario o empleado público
obligare o indujere a la vida presente, ofreciendo o promesa, la pena se aumentará en una tercera parte. ¿Qué dice el artículo 442 del Código Penal? Cohecho activo. Quienes con dádiva, presente, ofrecimiento, promesa, intentare, cohechar o cohechasen los funcionarios o empleados públicos serán sancionados con la misma pena que corresponde a los sobornados. Son delitos que, por ejemplo, los empleados públicos no tienen que aceptar. Por ejemplo, en la Dirección Municipal de Planificación, mire, autoríceme la construcción. Yo le voy a dar, pídame el dinero que quiere, mire, si no quiere dinero, yo le voy a regalar esto, le voy a regalar. Es un delito de cohecho. Si él aceptare ese dinero y le autorizare la construcción. Le estoy dando en tema administrativo, no digamos en tema penal, que sobornaran a un juez que emitiera una sentencia a favor de un sindicato y que legalmente es culpable, pero que les están sobornando al juez. Es delito de cohecho. ¿Por qué se mencionan este tipo de delitos? Porque los funcionarios o empleados públicos son depositarios de confianza. Tienen que hacer las cosas conforme a la ley, establecidos a la ley, no por parentesco, no porque me ayudó en la política, por capacidad, no hacer ningún tipo de negocios para prestar el servicio. Es esto penado, por eso es este control penal, para que veamos que como funcionarios o empleados públicos tenemos somos fiscalizados y podemos cometer delitos por estar en ese puesto. No solo digamos delitos administrativamente, sino que especialmente delitos establecidos en la ley penal, en el Código Penal. Les leímos ese de cohecho. Vamos a los delitos de peculado y malversación. Artículo 445 del Código Penal. Léalo alguien. Si es que tienen su código penal ahí a la mano. 445. No leo, licenciada. Lea. Artículo 445, peculado. Comete delito de peculado por sustracción el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administre o guarde por razón de sus funciones. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Madeline, ¿cuál es la figura del funcionario público que se le viene a la mente en cuanto a este delito? Donde dice de que son de asistencia o programas de apoyo social al Ministerio de Desarrollo Social. Sí, pero, está bien, yo no había pensado en su hermano. ¿Sabe en quién había pensado yo? En el tesorero municipal. ¿No se le viene eso a la mente? ¿Quién Sí, es? licenciada. Digan. Porque, sí, porque él es el encargado de administrar todos los bienes, en este caso podríamos decir del dinero, ¿verdad? Exacto. Que es el encargado de administrarlo. ¿Se da cuenta? Y es un funcionario público. Es un director que fiscaliza los ingresos y egresos de una municipalidad. En Guatemala, pues está el Ministerio de Finanzas Públicas, que no se le llama tesorero, sino que es el
el ministro de Finanzas Públicas, pero también es el encargado de llevar todos los ingresos y asimismo hacer los depósitos a cada institución autónoma descentralizada del Estado. Entonces, estamos viendo este tipo de delitos porque son funcionarios públicos, y les decía, y un tesorero de cada uno de los ministerios, cada una de las entidades descentralizadas, cada una de las direcciones que tengan y fiscalicen ingresos del gobierno son fiscalizados, tanto por la Contraloría de Cuentas, que ese es otro control. Por eso aquí entra el antejuicio, porque es un control penal también, porque son funcionarios y empleados públicos. También señala en la Constitución Política de la República que el Congreso es, en el artículo, por ejemplo, en el 165, literal H. Vamos a la Constitución, que alguien la tenga y mire el artículo 165, literal H. ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. Atribuciones. Literal H dijo, ¿verdad? Sí. Declarar si ha lugar o no a información de causa contra el presidente y vicepresidente de la República, presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros de Estado, cuando estén encargados del despacho, secretarios de la Presidencia de la República, subsecretarios que los constituyen, procurador de los derechos humanos, fiscal general y procurador general de la nación. Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Estas son las funciones del Congreso de la República. ¿Quiénes van a dar si se forma o no el proceso en contra del presidente, el vicepresidente? ¿Pero por qué antejuicio? Porque primero se tiene que hacer una investigación sobre ese funcionario, no solo, salvo que se agarrara en fragancia a este funcionario cometiendo el delito, pierde su inmunidad y pierde su antejuicio, su inmunidad, y va de una vez a hacer el proceso penal, a que el Ministerio Público empiece las investigaciones porque lo agarraron en fragancia del delito. Mientras tanto, el alcalde, el tesorero se roban, el presidente, solo son suposiciones, tienen que hacer una investigación para poder realizar eso. ¿Quiénes fueron los funcionarios públicos que ahorita están en la cárcel y están llevando un proceso penal? Y quienes nos representaron, nosotros emitimos voto y los pusimos al frente de nuestro país. ¿Quiénes son los funcionarios que están ahorita y ya no tienen antejuicio, están en un proceso penal ahorita? Otto Pérez Molina y Otto Pérez Molina y Rosana Valdet. Habían muchas acusaciones, el pueblo se levantó contra ellos y renunciaron a su cargo, porque mientras el funcionario público esté en su cargo, goza de antejuicio y de inmunidad. Algunos, por ejemplo, después que terminan su cargo, todavía, inclusive Madrid decía de la prescripción penal 25 años, y nosotros como funcionarios públicos tenemos todavía 20 años de responsabilidad civil. ¿Y dónde está ese fundamento? En el artículo 154 de la Constitución. Vamos, lean ese artículo 154, ¿qué dice?
Perdón, es el 155. Ese donde dice responsabilidad por infracción a la Ajá, ley. sí, léalo. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particularidades, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrán deducirse mientras no se hubiera consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue en caso que por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Gracias. Cualquier funcionario público, hablemos del alcalde. El alcalde es digno de respeto, de confianza, es una persona honorable en el cargo. Nosotros lo tenemos que respetar. Es nuestro representante del municipio. Al terminar su periodo, él pasa a ser una persona individual y ciudadana como cualquier persona. Entonces, ahí él también puede seguir siendo sujeto de investigación, porque ahí ya no va a gozar de antejuicio, de inmunidad, que mientras estaba en el cargo tenía ser sujeto ante juicio, a que no fuera investigado, que tuviera su inmunidad, pero después del cargo él pasa a ser otro ciudadano más y tiene responsabilidad civil, que puede ser perseguido por 20 años y ser investigado. Y si es investigado y ven y hacen una investigación y lo ven culpable, hay suficientes pruebas, puede ser ligado a proceso. Mientras se esté como alcalde, goza de antejuicio. Mientras no lo hayan o lo encuentren en un delito. Por ejemplo, que lo encuentren robando. Lo llevan inmediatamente en presencia de las autoridades y siendo alcalde. Y goza, que se le quita el cargo y asume su puesto el primer concejal. Y entonces empiezan ya a hacer sus investigaciones. Mientras tanto, él goza de inmunidad y el único que puede decretar y ver que se pueda hacer, quitarle su inmunidad, es el Congreso de la República, según la literal H. Veamos otro artículo donde están en el Código Penal, por ejemplo, el artículo 446. Léalo, Madeline, si tiene su Código Penal. ¿Cuál me dijo, licenciada? Disculpe. 446. Artículo 446, peculado culposo. Comete delito de peculado culposo el funcionario o empleado público que por negligencia diere ocasión a que se realizare por otra persona la sustracción de dinero, efectos o bienes de que tratan los artículos 445 y 445 bis de la presente ley. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial. La misma pena se impondrá al funcionario o empleado público que a sabiendas permita que se pierdan, destruyan, descompongan o venzan bienes, alimentos o productos de naturaleza perecedera que se encuentren bajo su custodia o administración, aun cuando no pertenezcan al Estado. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada por una tercera parte. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros como empleados o funcionarios públicos decimos, ese equipo no me costó a mí. Esa computadora no la compré yo, no es mía.
pero son fondos o ingresos de nuestros impuestos como contribuyentes que por eso tienen la computadora. No, la destruye. ¿Qué pasa? La destruye, está a mi cargo, páguenla. Porque usted está bajo su responsabilidad, está en una tarjeta inventariada y usted perdió la computadora, pague. ¿Qué pasa también en este delito? Que a veces por negligencia, dice por confianza, sí, manejar el dinero, ahí te dejo, mira, te voy a dejar ese dinero, ahorita voy a regresar. Él no sabe qué va a pasar con ese dinero, si bien la otra persona lo va a agarrar. ¿Y qué tiene que hacer? Porque si no puede ser sancionado, ponerlo de su bolsa. O sea, ustedes como estudiantes próximos a cerrar la carrera de derecho, optan a un empleado como director, funcionario público o un empleado, ustedes son sujetos a cometer este tipo de delitos que puedan ser buscados, investigados y ligarlos a proceso penal. Entonces, también por eso es que parte del derecho procesal administrativo está dando a conocer qué tipos de delitos cometen los funcionarios públicos en los cuales nosotros depositamos nuestra confianza. Por eso, ustedes no me van a dejar mentir que cuando van a optar a una plaza, a un puesto, les hacen un montón de exámenes, los someten antes pues les hacían entrevistas, exámenes psicológicos, les hacen un montón porque tienen que tener la capacidad y ser aptos para representar el puesto. Eso se hace en la iniciativa privada, en el organismo judicial, en el organismo legislativo, en la única institución que yo he visto que solo llegan por cuello y no por capacidad es en la municipalidad. ¿Y qué pasa? Vienen consecuencias que por no tener la capacidad del puesto que van a desempeñar, vienen auditorías y vienen a encontrar hallazgos, porque es falta de la capacidad y negligencia del funcionario en el cual están depositando la confianza para representarnos, la confianza que está depositando el vecino de que le están haciendo los papeles correctos y que no va a tener problemas en un par de años. Entonces, en muchas instituciones privadas, autónomas y descentralizadas del Estado los someten a exámenes porque hay que ver la capacidad que tiene la persona para poder desempeñar el puesto al cual está solicitando o al cual puede optar. Entonces, a veces por falta de capacidad ponen a personas que ni siquiera, yo sé que no tienen experiencia, pero para eso han estudiado, saben. Ustedes saben de que para optar a un puesto al organismo judicial no vamos a poner a un maestro de un licenciado en administración educativa. Tiene que ser a un aspirante, estudiante de derecho, que esté cerrando la carrera o especialmente tantos abogados, notarios que no tienen trabajo y que pueden optar a un cargo así, van y se examinan. Entonces, esos son puestos para que ellos los puedan desempeñar y no puedan venir y cometer este tipo de delitos, ya sabiendo que están en ese puesto y hacen este tipo de delitos. Entonces vamos al artículo 3 de la ley del organismo judicial, en el cual dice que no se pueden alegar ignorancia sobre el conocimiento de la ley, y especialmente ustedes como estudiantes de derecho. Dice ese artículo 3, primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Esto todo mundo lo tenemos que conocer porque no tenemos que ser ignorantes que no sabemos qué delitos son, qué consecuencias puede traer cometer un delito. No digamos las personas individuales y jurídicas que vivimos dentro del país, no digamos un funcionario o dignatario público en el cual está depositada la confianza para desempeñar el puesto. Veamos leamos otro artículo, el 447 del Código Penal, y ahí el 48, Madeline, si me hace favor.
Artículo 447, malversación. Comete delito de malversación el funcionario o empleado público que diere a los caudales, efectos o bienes que administren una aplicación o uso diferente de aquella que estuvieren destinados. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 20,000 a 50,000 quetzales. Si como consecuencia de la comisión de este delito se ocasiona daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en una tercera parte. Si los caudales, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena se aumentará en 2/3 partes. El 4. Artículo, sí. Artículo 448, incumplimiento de pago. El funcionario o empleado público que teniendo fondos expeditos demorare injustificadamente un pago ordinario u ordenado por autoridad competente, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que legalmente requerido rehusare hacer entrega de dinero o efectos depositados o puestos bajo su custodia o administración. El 448 bis también, licenciada. Sí, el enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito. Comete delito de enriquecimiento ilícito el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas y hasta 5 años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia lícita. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial. El 449, la confusión. Artículo 449. Comete el delito de confusión. 1. El funcionario o empleado público que directa o indirectamente o por actos simulados se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo. Esta disposición es aplicable a los árbitros, peritos, contadores, tutores, albaceas y síndicos con respecto a las funciones que como tales desempeñen. 2. El funcionario o empleado público que con propósito de lucro interponga su influencia para obtener una resolución de cualquier autoridad o dictamen que debe pronunciarse ante la misma. Los responsables serán sancionados con prisión de 2 a 6 años y multa de 5,000 a 25,000 quetzales. El fraude. El 450 y 451, madre, por. Artículo 450, fraude. Comete delito de fraude en la administración pública el funcionario o empleado público quien ejerza funciones públicas o quien con ocasión de uno o más contratos con el estado de ejecución de obras o servicios intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización, adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación procesada directa o indirecta o por medio de otra unidad ejecutora, o usar cualquier otro artificio para defraudar al Estado. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años de inhabilitación especial. Si la operación en la que interviene estuviera relacionada o destinada a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Artículo 451, exacciones ilegales. Comete delito de exacciones ilegales el funcionario o empleado público que exigiere impuesto, contribución, tasa o arbitrios ilegales o mayores de los que correspondan. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años, multa de 5,000 a 25,000 quetzales e inhabilitación especial.
Si el funcionario o empleado público convirtiere en un provecho propio o de terceros el producto de las exacciones expresadas en el párrafo anterior, la pena se aumentará en una tercera parte. El 452. Cobro indebido. Comete el delito de cobro indebido el funcionario o empleado público que autorice recibos o comprobantes ficticios, alterados o injustificados, o quien los cobrare. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años, multa de 5,000 a 25,000 quetzales e inhabilitación especial. Gracias. ¿Se dieron cuenta de los delitos que se pueden cometer cuando estamos en una malversación de fondos? Quiere decir de que estén en el Ministerio de Finanzas Públicas da partidas presupuestarias donde está para qué se va a usar cada centavo. Compra de cemento, compra de útiles, realizar una cancha o realizar algún proyecto y venimos, y especialmente que sea para obras sociales, utilizamos ese dinero con otro fin, eso es malversación de fondos. Por eso también está penado con la ley, incumplimiento de pago. ¿Qué dice? Cuando injustificadamente se va a realizar un pago, dice aquí, el funcionario empleado público que teniendo fondos demorar injustificadamente en un pago ordinario u ordenado por autoridad competente será sancionado con multa. O sea, hasta para realizar los pagos el funcionario público tiene que estar cuál es y cuánto debe de ser. La negociación comete confusión, dice el funcionario que directamente o por actos simulados se interesar en cualquier contrato u operación que intervenga, por ejemplo, en las licitaciones o en las cotizaciones que se la den a determinada empresa porque ya llegaron a un acuerdo, porque les van a dar más dinero. O sea, eso también son negociaciones ilícitas que al ser, si hiciera una investigación, se pudiera sancionar al funcionario o empleado público que está negociando a través con las empresas para que les den los proyectos a ellos. Eso es una negociación ilícita. Fraude, que por razones a su cargo, inclusive, ahí mencionaban también que se hacen, por eso un funcionario público al momento de optar a hacer un cargo, tiene que hacer su declaración patrimonial en la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué? Porque cuando Yesenia Morales asume la coordinación de servicios públicos, tiene una casa, solo tiene la casa. Luego, ella viene y de repente empezó a comprar, el otro año tiene 2 casas, tiene 3 vehículos, compró no sé cuántas manzanas de terreno en otro lado. Entonces ahí empiezan a averiguar por qué en un año se hizo de 3 casas, de 2 vehículos. Se empieza a averiguar porque del sueldo que tengo no puedo llegar a hacer y comprar otros terrenos. Entonces empiezan a investigar de dónde estoy sacando el dinero para agenciarme de esto. ¿Y cómo lo van a hacer? El problema es que cada año los funcionarios o empleados, especialmente los directores, tienen que hacer su declaración patrimonial. Si no compró bienes, se queda igual. Y si compró bienes o adquirió otras cosas, las tiene que declarar. Entonces, la Contraloría también empieza a ver de dónde está sacando el dinero porque de un bien pasó a tener 3, 4 en un año. Entonces, cada año hay que hacer la declaración, especialmente a directores de oficina, porque son los que ganan más. Entonces, ven, y especialmente a los que manejan fondos del Estado, especialmente, no solo a los tesoreros, sino que también a los funcionarios que puedan ganar más y son sujetos a investigación por lo mismo, porque empiezan a hacer extracciones ilegales o malversación de fondos y con eso empiezan a comprar sus bienes. Por eso
se les hizo ver cada uno de estos delitos para que se sepan estas negociaciones ilícitas y ustedes conozcan qué tipo de delitos y puedan ser penados hasta los cobros indebidos que se hacen por un perito, por el síndico, dice también son delitos porque son cobros indebidos que no se deben de hacer porque son funcionarios públicos, depositarios y para eso tienen un sueldo. El alcalde no puede estar cobrando más o exigir más a otra persona si para eso tiene un estado, el cual se lo pagan con los impuestos del pueblo. El tesorero no puede estar exigiendo más porque tiene un sueldo, el cual es pagado y no puede estar pidiendo más de lo que gana. Aquí también señalan de que los funcionarios o empleados públicos pueden caer en delitos culposos, robo, homicidios, porque somos también personas individuales, pero tenemos que tener bien entendido que somos funcionarios públicos, pero si durante el cometer un delito te agarra fragante, entonces empezamos que ya pierden y empieza a verse el antejuicio. ¿Y qué es el antejuicio? Conocido también como juicio político. Es considerado como un derecho, una garantía y un privilegio que se le otorga a algunos funcionarios públicos en atención al cargo que desempeñan, pues por su importancia deben de estar protegidos en contra de falsas acusaciones. Pero es necesario aclarar que es el cargo y no al funcionario el que se protege. Eso tenemos que tener bien entendidos, patojos. No es a don Felipe Guevara, es el cargo, el alcalde, porque está siendo el representante del municipio de cada uno de nosotros y no es a la persona, es el cargo. Por eso se tiene que respetar y no hacer falsas acusaciones porque es al alcalde, no es a la persona, es el alcalde el cargo que se respeta. No se le protege, pues suponiendo que en determinado caso el funcionario no pudiera continuar en su gestión, inmediatamente lo sustituye otro. Si bien es cierto que la persona física es importante, lo que la ley protege es la función administrativa por la trascendencia que ésta tiene dentro del Estado. Consiste pues en un procedimiento que se lleva a cabo en caso que un funcionario público sea acusado de un delito, para que éste no sea puesto inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales y sometidos a procedimiento penal, sin que antes se realice una investigación para determinar que si al lugar o no la formación de causa respectiva. En caso se desprenda de que si hay motivo para enjuiciar al funcionario, este será cesado en el cargo que desempeña y puesto a disposición de las autoridades respectivas. Por eso, todos los funcionarios públicos, incluyendo presidente, vicepresidente, ¿qué más dice en el artículo 165 literal H? Dicen presidente, vicepresidente, magistrados de la Corte, Tribunal Supremo, la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros, que estén en el cargo del secretario, subsecretarios, el procurador de los derechos humanos, el fiscal, un procurador, gozan de antejuicio, incluyendo al alcalde. ¿Por qué? Porque son funcionarios que hay que cuidar el cargo, no a la persona, porque no puede venir y acusarse. Por eso tienen que hacerse una investigación, salvo que se agarre en flagrancia de delito. Definiciones que se pueden dar al antejuicio. Es una garantía y un privilegio que la propia ley les otorga a los funcionarios de la administración pública, de no poder iniciarse un proceso penal en su contra, sin que previamente otra autoridad o organismo del Estado distinta del juzgador haga la declaración, si al lugar o no formación de causa contra el funcionario público, sin decidir sobre el fondo del asunto principal o de hecho punible que se le pretende e imputa.
Marco Castro lo concibe de la siguiente manera. El antejuicio es aquel procedimiento especial del que conoce un órgano público del Estado, en el que éste, sin prejuzgar la culpabilidad o inocencia en él, a su buen juicio, en forma sensata, esto es, discrecionalmente, en acto jurídico que pone fin a aquel, ya que no admite ulterior recurso, declara previamente a iniciarse proceso criminal contra determinada persona si al lugar a formación de causa, buscándose así un permiso legalizado, una autorización para que el antejuiciado sea juzgado conforme a normas generales. En otras palabras, y de conformidad con lo descrito, se ha de entender dicha institución como la prerrogativa de un diputado, funcionario diplomático, a que se evalúe si hay evidencia para ser juzgado como cualquier ciudadano. O sea, pueden haber acusaciones de los funcionarios, pueden someterse a investigación porque pueden ser falsas acusaciones, mentiras, pero pueden investigar. Y si encuentran pruebas suficientes, como por ejemplo encontraron con Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, entonces el Ministerio Público empieza la investigación y los ligan a proceso. Mientras tanto, el funcionario empleado público, mientras esté en su puesto, goza de antejuicio. La ley en materia de antejuicio contenida en el decreto número 85-2002 del Congreso de la República, esa es la ley que se sigue el procedimiento de un antejuicio. La 85-2002 del Congreso de la República de Guatemala define en su artículo 3, el derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República de Guatemala otorga a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaración de autoridad competente que al lugar a formación de causa de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. Al haber definido el antejuicio, es imperioso para un mejor entendimiento que se realice un pequeño análisis de los elementos que le componen. A, es un derecho que tiene. La autoridad reside en la ley y no en los individuos encargados de atacarla y hacerla cumplir, pues queda a un lado la arbitrariedad e incluso se sanciona a funcionarios cuando cometen abuso de poder, es decir, cuando actúen, dicten o ejecute órdenes contrarias a disposiciones constitucionales y a las personas que contra ellas actúen. Todos tienen, es un derecho que se tiene como funcionario o dignatario a tener el antejuicio. Verónica Juárez expresa esta prerrogativa que aparece contraria al principio de igualdad ante la ley, pero que es necesario su regulación para evitar a los funcionarios persuasiones deducidas a la ligera y a la vez les permite tener libertad para actuar con el objeto de que haya una verdadera separación de poderes y un equilibrio en el Estado. Como lo expone García, los significados de poder, atribución y facultad son distintos a los que por derecho se entienden. Sin embargo, en la norma comentada se emplea la palabra derecho y se le relaciona y da sentido de garantía constitucional y legal, como si se trata de un poder, atribución a favor de dignatarios y funcionarios públicos, cuando lo que en realidad existe disimuladamente quiere expresarse es otorgar una protección, un privilegio al dignatario para que no sea sujeto pasivo de proceso penal, siendo por esta causa la temporalización para gozarla y por lo mismo convertirlos en titulares de un derecho, mas no de un poder, porque quien ocupa un cargo público siempre es una persona física, con existencia visible y jurídica, cuya función real y efectiva es la de ejercer la autoridad que emana de la ley. O sea, el antejuicio es proteger a la persona, protegerla de un abuso, que por estar en el cargo sea acusado de falsas
acusaciones, entonces tiene ese derecho que la ley le da, especialmente la Constitución Política de la República, que sea una garantía para resguardarlo tanto física como moralmente, porque hemos visto que es al cargo al que se acusa, no a la persona, pero siendo así, siempre se está desprotegiendo a la persona, porque antes, y como ustedes mismos lo saben, en la Constitución también está el derecho de defensa, que nadie puede ser juzgado, no puede ser condenado sin antes haber sido juzgado y vencido en un juicio. Mientras tanto, ellos son inocentes si no se les compruebe, mucho menos a un funcionario público. Otra es que es una garantía constitucional o legal. La Carta Magna afianza el valor y sobre todo la utilidad de un instrumento jurídico destinado a proteger a los trabajadores del Estado de venganzas políticas o de simples deseos de acusar daño a su reputación. También es una atribución otorgada para no ser detenidos ni sometidos a proceso penal, sino media declaración previa. Inherente al cargo, inalienable, imprescindible e irrenunciable. Es necesario hacer notar que aquí se presenta una confusión y contradicción, pues al inicio otorga el goce del antejuicio a los funcionarios, pero luego se afirma que es un derecho inherente al cargo, dejando a un lado la persona. En ninguna circunstancia el Código Penal establece que un cargo sea el que produzca o cometa un delito, sino que la persona física es únicamente, y es esta la que se puede producir o cometer un delito, salvo en el caso de responsabilidad penal de una persona jurídica, concepto en el que se incluye al Estado, considerando lo responsable del delito cometido por los respectivos directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellos que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se realizaría. Es decir, se trata de situaciones dirigidas a entes morales, incluso el Estado, no a los dignatarios y funcionarios, aunque estos resulten ser responsables por representación. Las características del antejuicio. Por lo general, las instituciones jurídicas poseen dos categorías y la institución de antejuicio no es la excepción. Es por ello que de todo lo expuesto se puede inferir en sus particulares tanto doctrinarias como reales. Doctrinarias, entre las cuales se puede mencionar que es un procedimiento previo, protege la importancia de la función pública, es irrenunciable, no prejuzga sobre el fondo de la acusación o denuncia, no es definitivo. Reales, garantía que la Constitución Política de la República de Guatemala establece por la importancia de la función, inmunidad personal, procedimiento previo debe de ser resuelto por autoridad competente distinta del que conoce ordinariamente, no juzga ni resuelve cuestiones de fondo, es inalienable, imprescindible e irrenunciable. Lastimosamente, la Constitución ha querido proteger los cargos públicos con el antejuicio, pero ¿por qué? Porque es al cargo y no a la persona. ¿En qué sentido? Y para más real, porque crea en nosotros la desconfianza. Desconfianza que ya no vamos a creer en las personas que nos representan, especialmente a ver si estar juzgado un presidente, un vicepresidente, inclusive hay alcaldes que han cesado de su cargo y ahora están sujetos a procesos penales por malversación de fondos, por negociaciones ilícitas, por enriquecimiento ilícito. Entonces crean desconfianza en la población. Ya no quieren ni siquiera salir a las urnas a emitir votos. ¿Por qué? Porque las personas que nos representan han creado una gran desconfianza, aunque estos dignatarios y funcionarios públicos gozan de antejuicios, que no pueden ser sometidos a juicio, a proceso penal, sino antes de haber sido investigados. Lamentablemente, las acusaciones que han hecho sobre ellos no son fundadas, sino que han tenido pruebas para
proseguir y someterlos a un proceso penal. Entonces, por eso también Madeline nos explicó y están las fases del proceso penal en Guatemala. La fase introductoria, el proceso intermedio, el juicio oral y debate, las impugnaciones, la ejecución. En la primera fase del proceso está la querella. ¿Qué es una querella, Madeline? Madeline o profe Gerson, ¿qué es una querella? Sí, licenciada, disculpe, es que viera me dio hipo. No te da Andaba pena. tomando. La querella pues es un documento que se presenta en el proceso penal y pues cumple el objetivo de, permítame, licenciada, que viera que pues se le solicita a la parte agraviada, en la cual pues se debe presentar como que se podría decir que los derechos que se le han violentado en la comisión de algún delito. Pues se ejerce ante un juez o algún tribunal de la acción penal. ¿Quién ejerce la querella? El fiscal. El fiscal. ¿Quiénes conforman el tribunal cuando ya van a hacer, porque ya están en, ¿qué penal llevan ahorita? No llevamos ningún penal ahorita. Entonces, pues, la vez pasada llevaron derecho procesal penal, 1. Pero ¿cómo está conformado un tribunal? Los jueces, el secretario, ¿qué más? Los vocales. Los vocales, el acusado, el defensor, el fiscal y el querellante. A veces hay confusión porque el querellante es una persona también que puede adherirse al proceso. ¿Estoy bien o estoy mal? Jóvenes, Jefferson, Claudia, Jacqueline, profe, Nancy, no solo estén ahí supuestamente si están, porque ahorita la que estoy más interrogando y preguntándole es a Madeline, no sé si está Jocelyn ahí, si no escríbanle que se conecte porque necesito darle información para mañana para su exposición, porque del control civil es poquito. Y yo quiero que me haga el procedimiento del juicio sumario de responsabilidad de los funcionarios públicos, porque en lo que está en el libro es muy poquito, entonces necesito que ella haga una investigación sobre el juicio sumario. Entonces, si no está conectada, díganle que se conecte o si no, bueno, me imagino que mañana ya mañana es la exposición, pero ustedes ya están muy avanzados en lo que están estudiando, ya no están para estar titubeando en varias cosas, patojos. Cerrar para mí fue lo más fácil. Lo más delicado y lo que más cuesta son ganar los privados. Y ganar los privados, ¿por qué? Porque si ustedes no tienen decisión, no tienen elocuencia, no tienen palabras para poderse defender y convencer al examinador, patojos, ni siquiera se les ocurra irse a examinar, a hacer un privado. Mejor piénsenlo y estén seguros de lo que están haciendo, aunque ustedes lo tienen fácil porque solo pagan la matrícula. En una privada, perder un examen era lo más triste porque yo de dónde iba a ajustar 1,800 para irme a examinar cada vez que perdiera. Ustedes tienen fácil que la universidad solo les cobra
la matrícula y se pueden ir a examinar 5 o 10 veces que no van a pagar 1,800 por cada fase. Ustedes ya no están ahorita en la etapa de estar callados. Ustedes están en la etapa ahorita de debatir, de preguntar. El problema es que cuando ustedes están en el examen, se les vienen las dudas. Y el problema va a ser que cuando vayan a examinarse y quieran estudiar, por eso se van a ir a someter a un curso, porque ahí tienen que ir y van a preguntar. Ahorita es de aprovechar los cursos y estarle preguntando al docente, estarlo atosigando con las preguntas, no que el docente solo es hablar, hablar, hablar. Lo único bueno que yo he sacado de esta docencia es que la que más ha aprendido soy yo. Y no saben cuánto he aprendido. No soy litigante, no hago práctica, pero la docencia a mí me ha enseñado lo mejor, porque tengo que estudiar, tengo que prepararme. Yo no les mandé las diapositivas a ustedes antes, ni siquiera solo dejé que Madeline diera su exposición, y si ustedes ven, es diferente, no es mucha la diferencia en la presentación que hizo Madeline a la presentación que estoy haciendo yo. O sea, son cosas muy no diferentes, sino que ella se esforzó en su exposición, expuso, y yo les estoy dando complemento de lo que ella esté dando. Igual para sus exposiciones no voy a mandar nada de mis diapositivas hasta luego que ustedes hayan expuesto y hayan visto cuál ha sido el trabajo que han analizado. Entonces, yo necesito que yo sé que no es asunto mío si no me quieren contestar, si no quieren participar, porque a la larga la que está aprendiendo soy yo. Y como les digo, no saben cuánto. Yo de penal sé poco, porque tengo tiempo de no agarrar el código, de no saber un proceso penal, y hasta ahorita que empecé nuevamente a recordar esto, pero tienen que estudiar, patojos, y mucho, y especialmente tienen que empezar a hablar. Si no hablan, yo soy una que a los del 10º semestre les digo examínense, vayan, porque los patojos a mí me atacan con un montón de preguntas. Me están casi la clase solo en preguntas, participan. Y les digo yo que eso les va a hacer ir y poderse ir a examinar, que para ellos va a ser más fácil hacerlo porque va de preguntar. En cambio ustedes, pues yo no sé si me están escuchando, si están poniendo atención, pero mi función es darles la clase, grabar, subir el material, porque yo soy fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas, porque me depositan mensualmente un cheque y la cual lo tengo que comprobar que doy la clase, por eso tengo que grabarla, por eso tengo que mandar el material, por eso tienen que subir las tareas, tengo que subir la clase grabada a YouTube, porque la reviso. Entonces yo cumplo con mi trabajo porque soy responsable, traigo la responsabilidad que yo soy así. Yo me da tristeza que hay docentes que son titulares de Jalapa y no les dan clases a los alumnos. Dice que una vez se conecta. ¿Por qué? Porque son titulares y saben que no pueden ser despedidos. Y otra cosa, porque son irresponsables. En cambio, yo no puedo. Yo pasé sábado y domingo haciendo estas diapositivas, buscando información. No estaba estresada porque era mucho contenido, había que estudiar, había que presentarla. Si me preguntan, sábado y domingo sentada en una silla, me estuve desde las 10 hasta las 4 de la tarde buscando la información para tenerla y tenerla aquí para que ustedes dárselas, y encima de eso, pues yo sé la responsabilidad que tengo de subir el material. Entonces, yo necesito que sin necesidad que yo les pregunte, ustedes me deberían de preguntar. Aquí dicen cómo se inicia la fase del proceso: querella, denuncia, prevención policial. En este caso, el Ministerio Público es el que tiene a su cargo la investigación y el impulso del proceso. Se tiene que tomar en cuenta que es el juez el que debe controlar la investigación. Esa es una de las fases y ustedes ya la tienen que saber porque ya llevaron penal. No sé si ahorita pues dice Madeline que no están llevando penal, pero todo esto es parte del proceso penal. Está la segunda fase del proceso intermedio, que es donde dentro de esta fase el proceso, vencido el plazo de la investigación, el fiscal deberá formular
la acusación, pedir la apertura a juicio, el imputado y defensor puede señalar vicios formales, el Ministerio Público empieza a formular la acusación, querellante puede adherirse a la acusación, actor civil, el juez de primera instancia. Está una tercera fase del juicio oral, está la cuarta fase, las impugnaciones, la ejecución de la pena y la prescripción de la responsabilidad penal, que es a los 25 años, como lo explicaba Madeline, correspondiente a la pena de muerte en cuanto a lo penal, y ya vimos la diferencia en cuanto a lo civil, que es de 20 años. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces finalizamos ahí. Nos vemos mañana, que le toca a Jocelyn pues exponer el control civil. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.